Este presenta la misma estructura que un modelo ARMA. Sin embargo, se incluye una o múltiples variables exógenas rezagadas. En términos de ecuación, ¿cómo se vería? Sería xt igual a una constante alfa 1, x en t menos 1, hasta alfa p, x en t menos p, más el error, y ahora vamos a añadir los términos de la variable exógena. En principio, si la variable en realidad es exógena, podemos agregar tanto adelantos de la variable, llamémosla z, en t más h, y también podemos agregar rezagos de la variable exógena. Es decir, podemos agregar desde z en t más h hasta z en t menos h. Pues eso nos da 2h más 1 coeficientes de la exógena. Donde z en t más h o menos h debe ser una variable exógena. Esto para cumplir el teorema Gauss-Markov. El cual asume lo siguiente. ¿Sí, Carlos? Buenos días, profesor. Es que, qué pena, yo estoy un poco confundido. No entiendo cuál sería entonces la diferencia entre el y, no sé cómo se dice ese símbolo, y la variable x. No, pues este es el parámetro que lo Pero pondera, es decir, sí. X no es una variable también exógena. no, o sea, X es pues la dependiente rezagada. En ese sentido también esperamos que los rezagos sean exógenos, pero pues termina siendo la misma variable rezagada. Acá Z sería la exógena. Ya, gracias. Entonces, sí, ok. Pues estos parámetros los podemos interpretar exactamente igual que en una regresión de cortes transversales, de un incremento de una unidad en ZT más H está asociado a un cambio de gamma 1 en XT, manteniendo todo lo demás constante. Entonces, pues digamos que acá al incluir esta exógena, nosotros estaríamos extrayendo el efecto de únicamente esta variable sobre xt manteniendo todo lo demás. Y acá si controlamos por el pasado y por los rezagos de et, si todo lo demás es todo lo demás, que puede que sepamos qué es por teoría, que está incluido en los rezagos, o puede que sea algo que ni siquiera estamos contemplando. Entonces, pues se tiene que asumir lo siguiente: no colinealidad, muestreo aleatorio, muestreo
aleatorio, linealidad en parámetros, media condicional 0. Y pues esto luego lo vamos a cambiar. Homocedasticidad y no autocorrelación. El hecho de que sea exógena hace que se cumpla este cuarto supuesto. Y la idea es que en realidad sea exógena para que eso suceda. Exógena quiere decir que no existen variables omitidas en series de tiempo, pues como estamos controlando por el pasado, esperamos que el pasado de la XT y el pasado de los errores pues contenga mucha más información. Es mucho más probable que se cumpla esto. No existen variables omitidas. B, en sesgo de simultaneidad. Y C, error de medición. Ahora, normalmente es recomendable no incluir adelantos de la exógena porque eso puede dejar entredicho sesgo de simultaneidad. Puede, no necesariamente. Por eso pues acá lo estamos dejando de forma general. ¿Por qué? Porque pues si acá incluimos el futuro de esta variable exógena, esta puede que esté determinada por xt, es decir, en la ecuación de xt más h, si ahí aparece xt, pues que puede ser directa o indirectamente en el pasado de zt más h, pues habría sesgo de simultaneidad. En cambio, si nosotros si solamente incluimos rezagos de la exógena, zt menos h, pues tal vez es más complicado que en la ecuación de zt más h xt, porque son datos que todavía no han ocurrido. Entonces, es más factible que en la ecuación de zt menos h no esté xt. Por eso siempre es recomendable incluir únicamente rezagos de la exógena. Pues no incurrir en sesgo. Es decir, este modelo, si lo utilizamos bien, haciendo, digamos, pruebas de robustez, también nos sirve para detectar relaciones causales. Y no solamente de un periodo al mismo periodo, sino entre múltiples periodos. Varios rezagos de ZT hacia XT. Para esto, también para poder interpretar, les recomiendo, pues, no va a salir en el examen ni nada por el estilo, pero creo que es bien importante para interpretar esto. Les recomiendo que revisen el libro de Wulderich, el de introducción, el de introducción a la econometría, con modelos ARDL, que son modelos autorregresivos con rezagos distribuidos. Eso pues, le permite a uno interpretar un poco mejor estos coeficientes. Esto es muy sencillo de revisar. No sé si ya lo vieron, por eso acá pues prefiero mencionarles esto. Entonces, por ejemplo, digamos si nosotros corriéramos, si xt fuera la tasa de cambio nominal, acá peso dólar, y acá incluimos rezagos de la tasa de cambio nominal, choques no observados,
¿Cuál podría ser una variable exógena? Tal vez precios de variables que se dan internacionalmente. Entonces podría ser el precio del petróleo, que pues nosotros comerciamos mucho, en menor medida precio del café, eh, bienes y servicios que exportemos o importemos, que pues afectan nuestra tasa de cambio nominal, pero nuestros capitales no afectan en gran medida esas variables. Pues acá transar petróleo, pues en el mundo del mercado igual colombiano es pequeño, relativo al mundo. Lo mismo, bueno, para el café de pronto queda un poquito más entredicho. En ZT también podrían ser variables de tasas de interés internacionales, que nuestras decisiones no afectan a esas variables. Ahí también podría ir ZT. Ese es más con seguridad. También de pronto, si acá tenemos inflación y acá tenemos variables climáticas, pues muy seguramente nuestras decisiones no van a afectar al clima. Eh, para estar seguros, lo mejor es incluir rezagos de esas exógenas. No sé si tienen alguna pregunta o algo que agregar de esto. Bien. Sí, Gustavo. Sí, las funciones de autocorrelación o covarianza se ven afectadas con la inclusión de estas variables. Digamos que la estructura ARMA no se vería afectada. O sea, es decir, sí, uno cómo haría para especificar esto. Lo primero es revisar el correlograma con Box Jenkins y estimar este modelo. Y luego, a partir de eso, uno va agregando exógenas. Para eso, una herramienta adicional que uno puede utilizar, que fue la que utilizaron en el segundo taller, es la correlación cruzada entre XT y ZT. Entonces ahí uno ve con correlaciones simples, que esas son simples, cuáles rezagos o adelantos de ZT están altamente relacionados con XT. Entonces, digamos, cuando ustedes hacían eso con el Colcap y con la TRM, ustedes veían que el pasado del Colcap, el primer rezago del Colcap, estaba altamente relacionado con la TRM. ¿Sí vieron eso? Sí, señor. Perfecto. Una vez que entregaron el taller, quiero escuchar por qué creen que eso pasa. ¿Por qué? Es decir, si hoy el Colcap sube, seguramente la TRM hoy baja, mañana baja, con un rezago, porque la correlación era negativa. ¿Por qué pasa eso? Por los flujos que pueden darse, por el ingreso de flujos, Otra vez, qué pena, no escucho muy bien. por los ingresos de flujos que pueden darse hacia el mercado, accionario. Exactamente. Entonces eso es, están entrando capitales, lo que algún presidente llamaba capitales golondrina, y pues aprecia la tasa de cambio. Eso es una forma de ver. Lo otro es que dentro del Colcap está el precio de la acción de Copetrol y pues eso está altamente relacionado con el comportamiento del petróleo. Entonces, digamos que estamos viendo una relación indirecta, sin mantener constante en realidad los flujos de capitales. Por eso da esa correlación. Pero es decir, si uno fuera a hacer un modelo de la TRM, pues seguramente el primer rezago del Colcap sería una variable importante para explicar. Si no la incorporamos directamente, pues eso va a estar dentro del rezago de la TRM, pero pues lo podemos extraer para saber exactamente pues, un cambio en el Colcap, cómo afecta a la TRE. Eso pues es solamente un día después. No sé si tienen alguna pregunta o algo más que agregar sobre esto. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, cuando yo uso ZT para explicar XT y luego yo
o sea, voy a explicar xt más uno en función de xt. Yo ahí ya no estoy también metiendo esas exógenas. Sí, exacto, exactamente. Eso es esto. Eso es el ARE de L. Porque supongo que tuviéramos un AR1, muy sencillo, sin todo esto que estamos señalando. Ay, sin todo esto. Acá podemos utilizar el operador de rezago. Entonces queda xt factor de 1 menos L por xt y pasamos a dividir todo ese polinomio acá. Pues si el alfa 1 es menor a 1 en valor absoluto, todas las exógenas nos van a quedar multiplicadas por ese polinomio. Es decir, si solamente incluimos un rezago, en realidad en un AR1 con un rezago, igualmente vamos a incluir muchísimos más rezagos. No sé si hacia allá iba, Nicolás. Esa es una excelente pregunta. Sí, sí, profesor. O sea, sí, porque, o sea, como estaba viendo como la relación que puede ver entonces xt más uno con las exógenas de xt y luego xt más 2 con las exógenas de xt más uno. Exacto, sí. Para hacer la interpretación mucho más precisa, lo mejor es hacer esa expansión para saber cuáles rezagos están en realidad afectando a xt y en qué magnitud. Vale, profe, gracias. Bien, perfecto. Ok. Eh, Ahora, existe un teorema, pues de hecho ya lo vimos, que es de la descomposición de Wolff de un proceso estacionario. Y este establece que cualquier proceso estacionario, sea lineal, no lineal o caótico, en esto les voy a hacer pues énfasis en el tercer taller para que ustedes lo investiguen. Si tienen dudas de eso, pues claramente me las pueden decir. Puede ser representado por un componente determinista y uno estocástico de esta forma. Xt va a ser igual a por coseno de 2 pi t más phi más beta de L sobre alfa de L por E. Es decir, algún componente sinusoidal totalmente determinista más un modelo ARM. Esa es la metodología, pues esta parte, esta segunda, es la metodología de Box-Jenkins. Y esto es básicamente incluir variables dummies que pueden ser estacionales, si fuera a causa de la estacionalidad, o alguna onda sinusoidal en caso de que sea un componente de largo plazo, un superciclo, un ciclo en la serie de tiempo. Eh, ya vimos cómo identificar todos estos componentes. Esto puede intuirse que existe por la función de autocorrelación si no decae. Y
Podemos encontrar las frecuencias utilizando análisis espectral. Y acá alfa DL y beta DL los podemos determinar utilizando la metodología pues, de Box-Jenkins para saber cuánto es P, cuánto es Q. Cualquier proceso estacionario lo podemos modelar de esta forma, sea lineal, no lineal o caótico, cualquiera. Esta pues va a tener un espectro, digamos, discreto, en el que vamos a tener picos filosos, esto va a tener espectro continuo. Acá pues va a ser la suma de las dos cosas. Ahora, algo muy útil que uno puede hacer con estos modelos ARMA es intentar realizar predicciones hacia el futuro y una senda de predicciones hacia el futuro. Es muy porque le permite a uno individualmente tomar decisiones o dar recomendaciones para que la gente tome decisiones. Obviamente, pues cuanto más certero sea el pronóstico, pues van a ser mejores nuestras recomendaciones. Eso pues a veces no depende de nosotros, depende de la naturaleza de la variable. Entonces hay algunas que podríamos decir que es más fáciles, son más sencillas de pronosticar, otras que son un poco más complejas de pronosticar. Normalmente en todas existe algún error de pronóstico. Vamos a ver cómo calcular los pronósticos puntuales, así como cuando uno estima el coeficiente puntual, pero pues esto tiene asociado un intervalo de confianza. Hoy no vamos a derivar los intervalos de esto, lo vamos a hacer luego en los vectores autorregresivos, porque la demostración en vectores autorregresivos es mucho más general que la que haríamos acá. Entonces, prefiero posponerla para no hacer una demostración muy similar dos veces. Entonces, hoy no vamos a ver cómo calcular los intervalos de estos pronósticos puntuales, los intervalos de confianza, pero se pueden calcular. Y siempre es bueno uno pasarle al cliente o la persona que quiere ser asesorada esos intervalos de confianza y explicarle muy bien pues, cómo se interpreta eso, porque eso al final va a ser nuestra medida de incertidumbre, para saber, para decirle a él, si los intervalos son muy amplios, básicamente le estamos diciendo, en realidad no puedo saber mucho más, este es el pronóstico que tengo, pero pues seguramente nos vamos a equivocar. Con alto nivel de confianza nos vamos a equivocar. Si son más estrechos, pues buenas noticias. Entonces vamos a arrancar viendo cómo se calcula el pronóstico para un AR1. Digamos que tuviéramos este modelo xt igual a constante más alfa 1, xt menos 1 más et, y tenemos que alfa 1 en valor absoluto es menor a 1. Entonces esto es estable. Quisiéramos calcular x en t más 1 estimado. Bueno, digamos esto así mejor. T más 1, porque este lo observamos desde t igual 1 hasta t. Entonces va a ser un pronóstico más allá de nuestro primer dato. Sencillamente hacemos un estilo de sustitución recursivo. Acá esto quedaría c igual a alfa 1 por x en t mayúscula más e en t más 1. Va a ser el verdadero xt más 1, sin error. Eso va a ser
nuestra constante alfa 1, los poblacionales. Si acá tenemos error en la estimación, de nuevo, porque estos coeficientes tienen intervalos de confianza, pues esperaríamos que esto tuviera error. Este xt pues es nuestro último dato observado, lo reemplazamos ahí. Y et más 1 es la innovación o el término de error en el periodo t más 1 que todavía no observamos. Lo único que sabemos de et, es lo que hemos asumido, es que esto se distribuye I y D con media 0 y varianza sigma cuadrado del error. Entonces nuestro x en t más 1, el estimado, que esto no lo conocemos, y esto pues tenemos nuestros estimadores, sería acá x en t más 1 gorro, va a ser igual a c gorro, alfa 1 gorro, más el valor esperado de et más 1. Pues 0, ¿cierto? Porque sabemos que esto fluctúa alrededor de 0. Entonces este sería nuestro pronóstico para t más 1. Esto es como calcular los valores ajustados. Hasta aquí es calcular valores ajustados. Esto en Möbius se llama un pronóstico estático. Hasta este momento. Ahora, acá de entrada vamos a asumir esta parte, que el promedio, en promedio, et es 0. Sin embargo, eso puede que pues no va a ser cierto. De hecho, ahí está pues, nuestro error de pronóstico. La gran mayoría del error de pronóstico está acá en asumir que eso es 0. Pero supongo que nosotros tenemos información adicional por fuera del modelo que no podemos incorporar directamente. No tenemos una variable para hacerlo, una variable histórica para hacerlo, pero creemos, tenemos un rumor o tenemos información extra que este error pues va a tener algún valor, positivo o negativo. Supongo que xt más 1, xt, perdón, fuera la inflación, y escuchamos que van a haber paros camioneros en las noticias, en los medios, y no tenemos una variable de eso. Pues creeríamos que seguramente et más 1 va a ser positivo. En promedio son 0, sí, eso es verdad, todos son 0, pero pues es que esto tiene una distribución de probabilidad con una varianza. Puede que sea algún valor. Si nosotros creemos que acá existe algún valor, pues podríamos cambiar este término para pues tratar de acertar un poco mejor en xt más 1. Ahora, si hiciéramos x en t más 2, borro, ya la estimación, va a ser esto. Acá reemplazamos x en t más 1, pero pues gorro. Nuestro estimador. Más el error en t más 2. De nuevo, y pues acá esto es lo que hace Möbius, pero si creemos que, si tenemos una creencia, información adicional, que ese error no va a ser 0, pues no tenemos que asumir esto, pero de entrada se asume, es en promedio de 0. Y si reemplazamos el anterior, nos quedaría
esto de acá. Entonces va a ser C gorro factor de 1 más alfa 1 gorro más alfa 1 al cuadrado por xt. Esto es lo que acabamos de hacer. En la terminología de Ibius se llama un pronóstico dinámico y es reemplazar pronóstico sobre pronóstico. Ahora, si supongan que acá asumimos error 0 y no es 0, tiene algún valor, pues esto va a tener error. Xt más 1 gorro menos xt más 1, el verdadero, pues va a tener un error, que va a ser et más 1. Luego hacemos xt más 2 y acá asumimos de nuevo este error, 0, supongan que no es 0, y este que contiene error. Acá pues se van a ir acumulando los errores. Esperamos que en promedio esto pues sea 0, que los errores positivos se cancelen con los negativos y que no se acumule esto como una bola de nieve que nos va a llevar a cada vez más error. Porque pues en promedio los errores son 0. Y si siguiéramos haciendo esto, va a quedar que x en t más n gorro va a ser c gorro más alfa 1 gorro más alfa 1 al cuadrado alfa 1 a la n menos 1 por alfa 1 la n por xt, el último dato observado. Y si obtenemos el IT, xt más n gorro, cuando n tiende a infinito, cuando intentamos pronosticar infinitos periodos hacia adelante, que lo podemos hacer con un AR1. Pues esto va a ser C gorro sobre 1 menos alfa 1 gorro. Esto va a ser un polinomio en alfa 1 infinito. Más C, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda qué es este término de acá? Para una R1. Exacto. Entonces, nuestro pronóstico para infinitos periodos hacia adelante, pues solamente va a ser la media incondicional, valor esperado de xt. Pues ya no tenemos mucha más información. Supongo que pronosticamos la tasa de cambio nominal de hoy, utilizando una R1 y la pronosticamos hasta el año 3000. Pues eso nos va a dar la media incondicional de la serie de tiempo. Ya no tenemos mucha más información para aportar. Esto no quiere decir que el pronóstico tienda monotónicamente hacia la media.
es decir, que parta desde arriba de la media y luego tienda así suavemente hacia la media, puede cruzar la media varias veces, dependiendo del mecanismo generador de datos, dependiendo del valor de alfa 1, dependiendo de la varianza del error, puede cruzar el eje varias veces y al final va a tender hacia la media, cuando n tiende a infinito. Más adelante vamos a hablar muy en detalle de pues, cómo evaluar si un pronóstico es bueno. Acá de pronto ustedes pueden estar pensando en que pues, podemos tomar una submuestra e intentar con estos modelos pronosticar y ver qué tanto nos equivocamos. Vamos a intentar analizar ese tipo de herramientas para evaluar pronósticos, pero lo vamos a hacer más adelante, cuando ya terminemos de ver vectores autorregresivos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que agregar. Bien. Si lo hiciéramos para una ARP, el pronóstico pues va a ser muy similar. La idea es reemplazar pronóstico sobre pronóstico. Utilizando nuestros estimadores. Supongamos que fuera estable el modelo. Sí, Daniel. Profe, qué pena. La conclusión anterior está relacionada con la ergodicidad. Sí, un poco. Creo que va más en línea la pregunta a pensar que pues esta estructura es fija, ¿cierto? Que no cambia a través del tiempo esa estructura. Es decir, que nuestros datos sean representativos. Por ejemplo, si tenemos aquí Producto Interno Bruto y llega marzo del 2020 y cambia totalmente la estructura, ¿qué pasaría? ¿Sí? No sé si hacia allá va la pregunta, Daniel. Sí, pues, o sea, es que realmente pues, veo como una similitud entre la definición de ergodicidad y esta última conclusión. Sí, de acuerdo. Pues ergodicidad es que los momentos temporales converjan a los momentos del ensamblaje. Eh, y eso pasa pues también, de hecho una condición necesaria para que exista ergodicidad es que la función de autocorrelación decaiga en el tiempo, como para los estocásticos. Y eso pasaría si esto sucede, si eso sucede. Entonces, sí, Vale, gracias. perfecto. Ok, entonces en el ARP, si tenemos que este es estable, queremos pronosticar X en T más N, pues eso sería esto. Y acá en T más N, el término de error, que no tenemos otra opción que asumir su valor esperado. Y vamos a reemplazar pronóstico sobre pronóstico. Entonces acá lo que haríamos en T menos 1 más N es reemplazar ese pronóstico y acá en T menos 1
T menos P más N, reemplazaríamos este pronóstico. Todos esos van a ser gorro si N es mayor que P. Si nuestro horizonte de pronóstico es mayor que el máximo rezago, que está incluido ahí en el AE. Y pues acá le reemplazaríamos 0. Ven un momento, qué pena, que tengo que hacer una llamada muy corta. No me demoro. Listo, qué pena. Ok. Entonces acá obtuviéramos el límite cuando n tiende a infinito de este xt, pues esto también va a tender hacia la media, solamente pues que la media va a variar un poco. Así. Va a ser igual al valor esperado de xt. A medida que n tiende a infinito nos quedamos sin información y lo único que podemos decir de ese pronóstico es que va a ser la media. Ahora, si hiciéramos un pronóstico para un MA1, tenemos xt. Ahora hagámoslo de una vez para un MAQ, más fácil. Tenemos que el MAQ es xt igual a c más beta 1, bt menos 1, hasta beta q menos q más ct. Queremos calcular x en t más 1 gorro. Esto va a ser c más e en t más 1 más beta 1 et y así hasta beta q en por et menos q más 1. Y acá reemplazamos nuestros estimadores. El único error que acá no observamos, pues es e en t más 1, que tenemos que asumir el valor esperado. ¿Sí? Vamos a decir que va a ser 0. Luego, para xt más gorro, xt más 2 gorro, esto va a ser c gorro, e en t más 2, valor esperado, acá e en t más 1, un valor esperado,
¿Y Adriana? Profesor, una pregunta. Cuando hacemos la estimación para el modelo ARP, ese X T más N es el X estimado, ¿cierto? Ese sería X gorrito. Ah, X. sí, qué pena. Acá me faltó. Ah, Perfecto. sí, gracias. Sí, gracias. Que no se les olvide eso. Bien. Perfecto. Si hacemos el pronóstico en el MA para XT más N, pues acá vamos a tener XT más N, este va a ser menos 1 más N. Acá me faltó otro detallito, esto es T mayúscula en los anteriores. Sería T menos Q más N. Y acá reemplazaríamos el valor esperado, este error, y todos van a ser 0, es decir, esto va a ser igual a C, si cuál fuera la relación entre N y Q. Les voy a preguntar en selección múltiple, que hace rato no hago eso. Entonces, ¿cuál debería ser la relación entre N y Q para que eso sucediera? N mayor a Q, N menor a Q, N igual a Q, 1 y 3, es decir, N mayor o igual a Q, o 5 ninguno. Para que todos se cancelen. ¿Listo? Entonces falta por responder Daniel Ernesto Durán y Alberto José Gómez. Bien, entonces,
las dos respuestas más frecuentes, pues la 1 y la 4. Entonces, n mayor a q y n mayor o igual a q. Si n fuera igual a q, fíjense que acá en este último término, estas dos cosas se cancelan y nos queda ET mayúscula. Ese último error estimado lo tenemos el valor estimado del error. Lo podemos usar acá en lugar del valor esperado. Es decir, ahí no se cancelaría este último término, si n fuera igual a q. La respuesta correcta es n mayor a q. Entonces la tuvo bien. Ok, listo. N mayor a q. Si les queda claro, ¿alguna pregunta? Porque pues vi gran variedad en las respuestas. ¿Sí, Carlos? No, pero profe, a mí no me quedó tan claro por qué n mayor a q se cancela. Ok, está bien. N es nuestro horizonte de pronóstico. Entonces, supongan que Q fuera 2. Tenemos un MA2. Si pronosticamos 10 periodos adelante, pues acá tendríamos E en T más 10, que este no lo tenemos que asumir su valor esperado. E en T más 9, nos quedaría acá, no lo tenemos que reemplazar el valor esperado, y acá nos quedaría E en T más 8. No lo tenemos que reemplazar el valor esperado. Ahora supongan que llegáramos al punto en el que el horizonte de pronóstico es igual a Q. Entonces queremos hacer X en T más 2. Entonces acá reemplazaríamos E en T más 2, que no lo tenemos, porque es un periodo más allá del último que tenemos. Ahí reemplazamos el valor esperado. Acá es E en T más 1, periodos también más allá de lo que tenemos. Reemplazamos el valor esperado. Pero en este último haríamos E en T menos 2 más 2. Es decir, este sí lo tenemos. Entonces ahí no vamos a reemplazar el valor esperado, como en estos de acá. No sé si así queda un poco más claro. Sí, gracias. Está bien, perfecto. El último C, sí. Gracias. Se me olvida esto. Eso puede ser un peligro. Listo. Bien, porque no es el poblacional, sino el estimado. Ok. Ahora, para un arma, si tuviéramos la combinación de los dos, pues haríamos la mezcla de estos dos procedimientos. En los autorregresivos reemplazamos pronóstico sobre pronóstico, y en el MA vamos sacando errores. Le vamos poniendo valor esperado 0 a esos errores. Y al final, en un arma, pues nos daría el pronóstico en el límite, la media del arma, que termina siendo igual a la media de la parte autorregresiva. Sería la combinación de estos dos. Obviamente, acá repito, si tenemos información adicional de que estos errores, alguno de ellos no es 0, pues no tenemos que reemplazar exactamente el valor esperado, sino podemos reemplazar nuestros valores. Eso se puede hacer de dos maneras. Una muy complicada es esta, acá reemplazarlo. La otra más fácil es, pues sabemos que nuestro pronóstico está subestimado o sobreestimado a causa de estos errores, pues podemos cambiar de una vez en nuestro pronóstico. Es decir, hacemos este procedimiento asumiendo los errores 0, y si creemos que alguno va a ser positivo, pues le sumamos esa cantidad a xt más 1. Definir esa cantidad es complicado. Esto es a lo que uno se enfrenta, pronosticar hacia adelante, sin conocer, pronosticar al vacío, totalmente oscuro hacia adelante, intentar determinar cuál será ese valor. Y lo mismo acá en xt más n.
reemplazar pues ese valor adicional o menor que creamos que exista. No sé si tienen alguna duda o algo que agregar. Bien. Tomémonos un descanso de 10 minutos para que estiren las piernas, desayunen. Nos vemos a las 8:10. ¿Ok? Bien.
Listo. Entonces, continuando el tema, ahora vamos a hablar sobre la identificación de los modelos A. Para identificarlos, pues necesitamos saber cuánto es P y cuánto es Q, eso lo hacemos con Box Jenkins. Existe un criterio adicional que es el criterio de modelo parsimonioso. Parsimonioso quiere decir que es un modelo que es sencillo, que tiene el menor número de parámetros necesarios. Estos necesarios pues para poder explicar una serie de tiempo. Entonces para ver esto vamos a hacer varios ejemplos. Como si tuviéramos xt igual a 0.5 xt menos 1 más ct. Esta serie de tiempo pues la podemos expresar así, como un modelo AR1, o también la podríamos expresar así, xt igual a et a 0.5, et menos 1, más 0.25, et menos 2, 0.125, et menos 3, y así. Es un modelo MA infinito. ¿Cuál de los dos es más parsimonioso? Pues claramente el que tenga menos parámetros. Y lo que sucede pues es que estas dos son representaciones equivalentes para una serie de tiempo. Nos gustaría quedarnos con el modelo parsimonioso, con el AR1. Pues si nosotros le hacemos caso a Box y Jenkins, el correlograma, ya nos va a decir cuál es la versión más parsimoniosa de todas. Pues en este caso nos diría el AR1. También, ¿por qué nos interesa esto? Porque estimar menos coeficientes hace que los estimemos de forma más precisa. O sea que vamos a estimar infinitos coeficientes, pues seguramente todos estos van a tener alta varianza. Mejor solamente concentrarnos en uno, estimar el AR1. Digamos que tuviéramos este modelo. Esto es un arma 2-2. Visto desde esta manera, desde esta representación. Vamos a ver que no es la versión más parsimoniosa, la más sencilla de todas. O sea, acá nosotros utilizamos el operador de rezago. Nos quedaría xt factor de 1 menos 0,5 L menos 0,75 L al cuadrado igual a EP por 1 menos 0,5 L menos 0,75 por L al cuadrado. Piense que este polinomio se puede cancelar con este polinomio y nos quedaría que xt va a ser igual a et. Si esto va a ser un ruido, un AR0, un MA0 o un ARMA 00, todas son iguales.
Esa va a ser la versión más parsimoniosa. Si utilizamos Box y Jenkins, esto ya nos va a decir esta. En este orden de ideas existen infinitas representaciones para cada serie de tiempo. Box y Jenkins nos dice cuál es la más parsimoniosa. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, alguna duda o algo que agregar? Bien. Y un último ejemplo de esto. Vamos que tuviéramos xt igual a menos 0,5 xt menos 1 más ct menos 0,25 et menos 2. Arma 1, 2. Si acá utilizamos el operador de rezago, nos va a quedar xt factor de 1 más 0,5L igual a et por 1 menos 0,25 L al cuadrado. Este 1 menos 0,25 L al cuadrado, esto es lo mismo que 1 más L por 0,5 o 0,5L por 1 menos 0,5L. Si ustedes toman esto, acá reemplazan este producto, se cancela este polinomio con este de acá, y nos quedaría que xt va a ser et menos 0,5 et menos 1. Ser un MA1. ¿Cuál es más parsimonioso? MA1. El MA1, ¿cierto? Solamente tiene un parámetro. Box y Jenkins, el éxito también de esa metodología es que nos dice ya con el correlograma cuál es la versión más parsimoniosa de todas. Ahora, algo que resume esto, lo de modelo parsimonioso, son los criterios de información. Esto es una herramienta adicional que nos ayuda a determinar el orden de P y Q, el modelo más parsimonioso. Existen varios criterios de información. Es el criterio de Akaike. Y el otro es el criterio de Schwartz. También lo llaman el criterio bayesiano de información.
escuchado de estos criterios de información? Ok, como muy parejo. Bien. Esto se divide en dos, en un criterio, digamos, de ajuste de un modelo y en una parte de parsimonia, que sea sencillo, pero pues, que igualmente no sacrifique ajuste. Por eso se contemplan las dos cosas. El de Akaike, en Ibius, se define así, porque existen muchas definiciones de esto y normalmente cada paquete estadístico tiene sus propias definiciones y cada texto tiene sus propias definiciones. En espíritu, todas las definiciones sin medir lo mismo. Se define como menos 2L sobre K, el de Akaike, ya les digo que es cada cosa, más 2 por K sobre T. El de Schwartz, menos 2L sobre T más K por logaritmo natural de T sobre T. Donde L es el valor de la log verosimilitud asumiendo normalidad. Asumiendo es decir una distribución normal. Esto no quiere decir que estimemos el modelo con máxima verosimilitud. Sencillamente usamos los parámetros estimados, puede ser con cualquier estimador, para reemplazarlos acá en la función de verosimilitud asumiendo normalidad y vamos a tener un valor. La idea pues es maximizar. Si lo maximizamos vamos a maximizar la probabilidad de que este conjunto de datos provengan de una distribución normal. Esto va a ser una medida de ajuste. Para la distribución normal, CL es así. No, mentiras. Sin log verosimilitud, el normalito, sin sacarle el logaritmo. Es ahí. Exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado del error por la sumatoria sí, de los errores elevados al cuadrado.
Voy a hacer esto mejor para no confundirnos con la exponencial. Acá le voy a colocar el error como si fuera U. Curiosamente, en la función de verosimilitud de la distribución normal también aparece la suma de errores al cuadrado. En mínimos cuadrados ordinarios, pues lo que intentamos hacer es minimizar este número. Acá esto tiene un menos, entonces en máxima verosimilitud, para poder maximizar esto, eso es consistente con intentar minimizar la suma de residuales al cuadrado. ¿Sí, Juan Camilo? Minimizar es que llega a cero, se aproxima a cero. La suma de residuales al cuadrado, Sí, señor. pues sería la idea que fuera cero. Si esto es cero, tendremos r cuadrado de 1. No necesariamente cero, puede ser algún valor positivo. En esta de acá, pues dependiendo de nuestros datos, el número de independientes, etc. Pero sí, el óptimo, digamos, sería ese punto, cuando esto sea cero. Casi nunca lo es, porque pues la realidad es mucho más compleja, ahí se incluye un término de error. Eso es consistente, minimizar la suma de residuales al cuadrado es consistente, o no consistente, está en línea con maximizar la verosimilitud. Es decir, va a ser una medida de ajuste, maximizar L. Para obtener este L, solamente sacamos logaritmo natural de todo esto y reemplazamos los errores que estimamos. De nuevo, no tenemos que estimar esto por máxima verosimilitud. Acá reemplazamos los residuales que estimamos con nuestro modelo. Eso es L. A es el número de parámetros estimados. Entonces, para que se cumpla un modelo parsimonioso, la idea es tener el menor número de K. Si tenemos un modelo ARMA PQ con todos los rezagos y con constante, pues tendríamos P más Q más 1 parámetros. Si contamos la varianza del error como 1, más 2. Sí, exacto, Daniel. Este L rara es igual al logaritmo natural de este otro L, bueno, también rara. Y T es el número de observaciones utilizables. Esto es bien importante. Porque supongan que nosotros quisiéramos calcular una R y tenemos varias opciones. Una R1, una R12, una R24. Si estimamos una R24, vamos a perder 24 datos al comienzo de la muestra. Si estimamos una R1, vamos a perder un dato al comienzo de la muestra. Para que los criterios sean lo más comparables posibles, es mejor utilizar T-24 para todos. Ese sería nuestro número de observaciones utilizables. Este concepto pues entra en uso cuando estimamos ARs. Si estimamos modelos MA, pues no hay problema, porque ahí no perdemos datos al calcular los rezagos. Más adelante pues entramos en detalle de cómo estimar esos errores a priori, antes de. Digamos, si uno estima esto en IBIUS, uno hace una R1, luego una R12, luego una R24. IBIUS no tiene en cuenta esta comparación.
Entonces, para el AR1 utilizaría T-1, para el AR12, T-12, para el AR24, T-24. Uno tiene que entrar a calcular esto para poder hacer la comparación mucho más certera. Claramente, si T tiende a infinito, pues esa comparación certera pierde, digamos, que precisión al tener muchos datos, porque si tenemos 1 millón de datos y hacemos T-1 o T-24, pues eso da muy similar, aproximadamente similar. Ahora, el objetivo es maximizar ajuste y tener un modelo parsimonioso. Es decir, que con el menor número de parámetros posibles tengamos el mayor ajuste posible. Entonces, fíjense que acá en las definiciones el L entra restando y el K entra sumando. Acá, qué pena, esto es K minúscula. Este objetivo se encuentra alineado con minimizar los criterios de información. Maximizar ajuste y minimizar el número de parámetros que tenemos. Entonces, digamos, si tenemos un AR1, AR12 y AR24, estimamos esos tres modelos y al final guardamos los criterios de información de cada uno, su Akaike y su Schwartz, y nos quedamos con el modelo que tenga el mínimo Akaike entre Akaikes. Entonces digamos que nos dé -2, -15 y -20. Pues nos quedaríamos con el modelo que tiene el criterio de -20, criterio de Akaike de -20. Y lo mismo para Schwartz. Nos quedamos con el modelo que tenga el menor criterio de Schwartz, para minimizarlo. Normalmente estos tienden a ser negativos, entonces es mejor pues seleccionar el más negativo. No sé si esto queda claro, ¿alguna duda hasta ahí? Bien, normalmente estos criterios se ven en series de tiempo, pero estos criterios se pueden aplicar para cualquier modelo, sean de cortes, de panel, de cualquier cosa. Se pueden aplicar para cualquier tipo de modelo. Ahora, en el límite, uno podría ignorar totalmente la metodología de Box y Jenkins y estimar los modelos utilizando esto. Eso es un procedimiento que se llama autoaribo. Entonces, supongan que no tenemos ni idea de Box y Jenkins y estimamos todas las combinaciones de P y Q. AR1, AR2, AR3, MA1, MA2, MA3 y así hasta todas las posibles combinaciones de un arma 24-24, supongo. Le ponemos un tope, un arma 48-48. Y estimamos todas las combinaciones y guardamos los criterios de información. Nos quedamos con el criterio de información que minimice, pues con el menor criterio de información. Pues se ha mostrado que esa metodología tiene gran error, se ignora totalmente Box y Jenkins. Eso está en el libro de Lutkepol si desean consultarlo. Están pues, las probabilidades de error tipo 1, de error tipo 2, con base en esas estimaciones. Y tiene gran error tipo 1 y tipo 2. Es decir, muchas veces seleccionamos el modelo que no es y lo contrario. Lo mejor es combinar las dos metodologías. Box y Jenkins
y complementarnos con esto. Entonces, estas son las herramientas que yo les hablaba de cuando nos equivocamos leyendo el correlograma. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Juan Camilo. Hola, profe. Buenos días. Profe, pues no sé si es correcto lo que voy a decir. Porque el logaritmo de L tiene un componente sinusoidal o cosinusoidal, porque tiene un pi. Ah, ya. No, pues eso sale de no me acuerdo cómo se llama esto, de la integral de Gauss o algo así. Espérenme a ver si lo encuentro rápido. Sí, es esto. Uy, no sé cómo me acordé, qué bien. Bueno, es por integrar esto, de ahí sale el pi. O sea, es decir, es por la definición de la distribución normal, más o menos. Pero si uno hace esta integral desde menos infinito a infinito, de e a la menos z al cuadrado, que esto sería como nuestros residuales, esto da, de ahí sale el pi. No necesariamente tiene un componente senoidal, esto, pero ahí aparece el número pi. Bien. Qué pena la fuente un poco informal. Ok. Continuando con la identificación de los modelos ARMA, ahora vamos a ver pruebas de diagnóstico. Esto es para saber si nuestro modelo ARMA está bien especificado o está mal especificado. Si pasa las pruebas de diagnóstico, quiere decir que está bien especificado. Si no, no. La primera va a ser el correlograma del término de error. O de residuales, mejor dicho, de los estimados. La idea es encontrar que el término de error sea no autocorrelacionado. Intuitivamente esto pasa porque si el término de error está autocorrelacionado, quiere decir que existe información adicional en el pasado de la serie que no estamos incorporando, sea de la forma AR o de la forma MA. El término de error tiene que ser no autocorrelacionado. Y esto va a determinar las propiedades de nuestros estimadores, si van a ser sesgados, insesgados, consistentes, inconsistentes. La otra clase hablamos de eso. Ya sabemos cómo hacer exactamente esto, entonces no voy a entrar en detalles. Lo otro es estimar la prueba de Leung y Box, que Nibius se conoce como la prueba Q. Es la que también aparece en el correlograma. Su estadístico de prueba es este. Por T más 1 por la sumatoria desde i igual 1, no, tau igual 1, a S, la autocorrelación con gorro de tau elevado al cuadrado dividido T menos tau. Les voy a hacer una pregunta de opción múltiple.
En muestras finitas, ¿qué distribución debe tener ese estadístico? Esto falta por responder Carlos David Navarro, Felipe Cosio y ya. Ok, nuestras respuestas. Entonces no todo en la vida es normal. Por esto, ese cuadrado, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que R gorro de Tao tenía una distribución normal. Es decir, esto va a tener una distribución chi cuadrado. Ojo con esas cosas. Acá está chi. No, sí es este. Chi cuadrado. ¿Y cuántos grados de libertad va a tener? ¿Sí? Exacto. S grados de libertad. Bien. ¿Y quién dijo ese? Qué pena. Juan Camilo Trillos. Ah, perfecto, Juan Camilo. Bien. S grados de libertad. Por lo que estamos sumando S variables aleatorias, ¿cierto? Con distribución normal elevadas al cuadrado. Tener distribución chi cuadrado con S grados de libertad. La hipótesis nula de este estadístico va a ser la serie que presenta no autocorrelación hasta de orden S, hasta el acumulado. Estamos sumando la autocorrelación desde tau 1 hasta S. Entonces, si hacemos Q1, pues solamente vamos a probar que este término, que la primera autocorrelación sea igual a 0 o no. Si es hasta de orden 2, vamos a probar que la 1 y la 2 son 0 y así sucesivamente, todo el acumulado. Entonces, digamos, si vamos viendo que los p-valores de esto no se rechazan, y después de cierto punto se rechazan. Quiere decir que después de ese cierto punto, que va a ser un tau, esa ya es significativa y hace que pues, se rechace la hipótesis nula. La idea para los residuales es que no se rechace esta hipótesis, que exista no autocorrelación, para que el modelo esté bien especificado. Acá, en esta prueba de Leung-Box, se multiplica por t más 1, porque acuérdense, no sé si recuerdan que en la demostración de esto habíamos dicho que esto era sesgado y el sesgo dependía de tau, entonces lo mejor era con el otro estimador, con R estrella. Pues de hecho, acá al multiplicar por esto, lo que estamos haciendo es calcular en lugar de R gorro, pasarlo a R estrella y tener menos sesgo. Existe un estadístico que es predecesor a este, históricamente, pero que ya no se utiliza, que es el de el de Box y Pierce, el estadístico de Box y Pierce. Ese utilizaba R gorro. Se mostró que que tiene R estrella, repito, por multiplicar por estos términos, tiene más poder estadístico.
es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis, dado que en verdad es falsa, es mucho mayor relativo a, a ese estadístico de Box y Peirce, ese predecesor. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto. Existe otra prueba, la de Bruch y Gottfried. ¿Se acuerdan de alguna otra prueba que también implique a Bruch? Gustavo. Exacto, la heterocedasticidad. Nula heterocedasticidad, alternativa heterocedasticidad. Bruch y Page. Exacto. Entonces, pasos para correr esta prueba. Primero, correr el modelo igual a x beta más el error, donde pues x beta contiene rezagos autorregresivos o términos de promedio móvil. Segundo, calcular el término de error. Y tercero, correr gorro contra x beta, las mismas independientes, más la sumatoria desde h igual 1 hasta s de gamma sub h por e en t menos, no, perdón, no, sí, menos h más otro error. Hacer eso. Acá la hipótesis nula va a ser exactamente la misma que en la de Leon-Box. H0, la serie, los residuales, presentan no autocorrelación hasta de orden S. Es decir, probaríamos H0, todos estos coeficientes gamma son iguales a 0, desde el 1 hasta el S. Ahora, aquí esta prueba, voy a buscar acá, solo puede aplicarse para modelos AR. ¿Alguien ve por qué? Digamos que fuera un MA. ¿Qué pasaría si fuera un MA? Si acá tenemos CT, acá tenemos ET-1, ET-2, tal vez hasta ET-S, ¿cierto? ¿Qué pasaría en el tercer paso? ¿Presentan una alta correlación? Altísima. Habría colinealidad perfecta, ¿cierto? Porque acá Sí. incluiríamos ET-1, ET-2 y acá también. Es decir, va a haber colinealidad perfecta. Entonces, esta no la podemos aplicar para modelos MA. Y en Ibius pues les va a aparecer un error cuando lo intenten hacer. Y les dice pues que es por colinealidad.
Y existe otra prueba que captura mucho más que esto, que estas anteriores. Es la prueba BDS. La hipótesis nula, H0, es que la serie es IID, independiente e idénticamente distribuida. Acuérdense ustedes que nosotros habíamos dicho que una serie que es no autocorrelacionada no necesariamente es IID, pero una serie que es IID sí es no autocorrelacionada. Es decir, ¿por qué esto pasa? Pasa porque la covarianza o la correlación son medidas de asociación lineal. Esta prueba pues va un poco más allá, intenta determinar relaciones no lineales. O esto querría decir H0, las observaciones de la serie son independientes entre ellas. Ojo, independencia. Que eso es un concepto pues mucho más allá de correlación. Que no existen relaciones ni lineales ni no lineales. Independencia, la definición de, pues cuando sucede independencia, cuando existe independencia, f de x1 hasta f de xt, se puede expresar como el producto desde i igual 1 hasta t de f de xy. Eso es independencia. Y eso es lo que vamos a intentar probar con esta prueba BDS. El estadístico de prueba se construye calculando las siguientes probabilidades. Vamos a calcular. P de m va a depender de un parámetro m. Y va a ser igual a la probabilidad de que un conjunto de observaciones, llamémoslo Cm, aminora un número epsilon, y esto mismo, pero para un valor de 1 en m, donde C de m va a contener este conjunto de pares de observaciones. Tener x1 y x1 más m, x2, es decir, acá ese m termina siendo como un rezago o un adelanto. Dos más m y acá hasta x en t y x en t más m. Va a depender de el estadístico BDS,
va a ser esta probabilidad estimada menos esta probabilidad elevada a la n. Esta primera, la de orden m, va a ser nuestra estimación de la función de probabilidad conjunta del f de x. Y este segundo va a ser la estimación de cada f de x de los marginales elevados a la m, pues nos va a dar este producto. Si la hipótesis nula es cierta, pues esto tiene que ser igual a 0. Las probabilidades estimadas se calculan usando la siguiente función indicadora. Sí. Vamos a tener i x t y x en t más m esto va a ser igual a 1 si esta diferencia xt menos xt más m es menor a ese número epsilon. Y va a ser 0 de lo contrario. Entonces, para calcular estas probabilidades, lo que hacemos es sumar esta función indicadora para todos los posibles pares de observaciones que tenemos en ese conjunto y lo dividimos por el número total de combinaciones y pues nos da la estimación de estas probabilidades. Ahora, una desventaja de esta prueba es que si se llega a rechazar la hipótesis nula es que no nos dice cuál es la forma de no linealidad. Y existen muchas formas de no linealidad. Y no existe una manera de generalizarlas a todas. Existe una, que son modelos de redes neuronales, que intentan pues, hacer como una mímica del cerebro. Son modelos altamente no lineales. Y se ha mostrado que permiten pronosticar un poco mejor que los modelos lineales. Lo malo de ellos es que no nos permiten explicar, es decir, dar las razones de por qué suceden las cosas. Es como una caja negra y esas redes neuronales. Una función que no sabe, es tan compleja que no sabemos explicarla muy bien, pero el resultado es muy certero. También existen modelos de transición suave, modelos STAR o de Markov Switching Regression, de cadenas de Markov, altamente no lineales. Estos, digamos que permiten estimar regímenes de las variables. Bueno, ya son las 9, dejemos